20ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. La tercera edición de la competencia universitaria, El Camino hacia la Suprema Corte, ya está aquí. Y es para todas las personas que participamos representando a nuestra universidad. Una oportunidad para profundizar nuestro aprendizaje en litigio constitucional y en materia de derechos humanos. El proceso de preparación nos permite conocer más sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta ocasión, las personas jóvenes estudiantes de México tenemos la oportunidad de demostrar nuestras ganas de mejorar e impulsar el país y reflexionar sobre un tema de gran relevancia: los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que celebramos que la temática de este año se centre en un caso que visibilice y obligue a poner esfuerzos para saldar la deuda histórica hacia las personas, comunidades y pueblos indígenas. Un caso: 50 universidades a lo largo de todo el país. Más de 150 personas y miles de sueños se enfrentan en esta edición de la competencia. Las y los participantes de todo el país estamos muy entusiasmados de volvernos a encontrar. La competencia ha empezado y ya estamos en camino hacia la Suprema Corte. Desde Sonora, desde Cuernavaca, Morelos, desde Guerrero, desde Hidalgo, desde el Estado de México, desde el Estado de Chihuahua, les deseamos mucho éxito a todos nuestros participantes.
Muy buenas tardes. En el marco de las actividades de la 20ª Feria Internacional del Libro Jurídico, llevada a cabo por el Poder Judicial de la Federación, hoy nos encontramos de manteles largos. Llevaremos a cabo el desarrollo de la mesa 12, en la cual se presentará la obra Responsive Judicial Review. Desde luego, como parte de esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de su autora, la profesora Rosalind Dixon, y, bueno, dos comentaristas del lujo. Para no ocupar más tiempo del que necesitan ustedes para desarrollar y comentar esta obra, me permitiré dar una breve descripción de la metodología de la mesa. En primer lugar, daré una intervención a la autora, hasta por 25 minutos. Después de ello, los comentaristas tendrán una intervención de 15 minutos. Comenzaremos con la profesora Salem y concluida la intervención del doctor Roberto Niembro, daremos de nueva cuenta el uso de la voz a la profesora Dixon para una reflexión final hasta por 5 minutos y de esta manera concluiremos la mesa. Sin más preámbulo, comenzaremos con la intervención de la profesora Rosalind Dixon y para ello me voy a permitir leer una breve síntesis curricular. Ella es profesora de Derecho en la Facultad de la Universidad de Nueva Gales del Sur, casa de estudios donde obtuvo los grados de BA y LLB. Fue asociada del presidente del Tribunal Supremo de Australia y su trabajo se centra en el derecho constitucional comparado y el diseño constitucional, la democracia constitucional, las teorías del diálogo constitucional y la reforma. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos esta tarde y por honrarnos con la presentación de su obra. Y, bueno, pues tiene un tiempo de hasta 25 minutos. Muchas gracias. Thank you so much for that kind. Muchísimas gracias por esa bonita presentación. Muchas gracias por haberme invitado también a esta hermosa feria del libro. Es un honor ser parte de ella y gracias al ministro y a todos los miembros del tribunal por la invitación. Me parece que... Perdón, tengo que callar a mi perro. Un segundo. Y bueno, estamos celebrando ideas de todo el mundo y es un placer el ser parte de ello. Especialmente quiero agradecer a Catalina y Roberto por involucrarse tan generosamente con el libro y Roberto en particular y Alejandro Sánchez que están traduciendo el libro al español. Será enorme el tener disponible la versión en español y poder visitarlos, aunque sea virtualmente, para poder discutir cómo es que la Corte en tribunal es responsiva o no y qué lecciones se aprendieron gracias al libro en la región. Este libro busca pensar cómo tener esta revisión y adjudicación judicial informada gracias a la democracia, pero tiene una perspectiva distinta de lo que requiere la democracia. Y quiero presentar 5 partes del libro y qué es lo que busca. Primero que nada, la teoría de la democracia, de lo que se trata el libro. Luego, la legitimidad del tema y luego los bloqueos democráticos que a veces se encuentran en los tribunales. El cuarto, los peligros de esta revisión judicial que puede ser muy robusta, muy fuerte. Y el quinto, una forma de arte o de aplicación bastante artística de las decisiones de la Corte. Y también quiero resaltar la combinación de las formas débiles y fuertes de esta revisión judicial. Entonces, en total son 6, pero bueno, 5 argumentos principales. Para empezar, la teoría de la democracia que yo tomo como mi punto de inicio para el libro es una combinación de un entendimiento de 2 vías en cuanto a la democracia. Un entendimiento débil no es tanto, es más bien minimalista, que busca generar un entendimiento de la democracia que los teóricos soportan. En ese sentido, sigue ciertas reglas y lógica de un consenso
y consiste de tres partes principales y lo trabajé con mi coautor, David Landau. Él y yo lo llamamos la Corte Mínima Democrática, que tiene tres componentes. Primero, un compromiso para tener unas elecciones de multipartido libres y también buscar cómo garantizar la participación y las elecciones libres, y también hace ciertos balances que son necesarios para garantizar nuestras garantías. Estas elecciones y todos estos equilibrios que estamos buscando lo llamamos la Corte Mínima Democrática, y es parte de la democracia que no es negociable, en donde no hay forma de no estar de acuerdo con estos argumentos. Pero luego hay otros conceptos de la democracia, cosas más amplias, ideas más amplias de lo que requiere la justicia o la legitimidad. Otros teóricos que todos conocemos lo están hablando, y estas ideas de los derechos de liberación son importantes para lo que conlleva la democracia, pero están sujetos a un desacuerdo razonable a nivel de cierta implementación. Por lo que la teoría de la democracia que yo adopté es una que toma este mínimo como algo esencial y busca concepciones que son de igual manera importantes, pero que llevan a ciertos desacuerdos, de manera en que el contenido concreto tiene que trabajarse a través de la democracia misma. Por lo tanto, es un ideal que requiere una entrega y concretizarlo. El punto 2, esta teoría toma una perspectiva de legitimidad que tiene diferentes dimensiones políticas y sociológicas. Lo sociológico es lo que es aceptado y lo que la gente ve como legítimo. Está sujeto a la percepción del público sobre lo que es una acción legítima. Lo legal y político es un poco más objetivo. Lo legal toma en cuenta las decisiones del tribunal en cuanto a la historia, la estructura, la doctrina, y puede apelar a ciertos elementos de las tradiciones legales que son parte aceptable del enfoque de ese país para la interpretación constitucional. Y como saben, esto varía por país y por las tradiciones, pero hay algo objetivo al respecto en el sentido de que tiene este carácter intersubjetivo. Y esto es una parte muy importante para trabajar en un tribunal, para hacer leyes. Y también existe este concepto de la legitimidad política que tiene que ver con las bases fundamentales de la democracia constitucional y las ideas del autogobierno, y tiene ideas de ambos extremos de la democracia. Yo en el libro digo que los tribunales tienen que apelar a lo legal y a lo político, pero también a las concepciones sociológicas para guiar sus interpretaciones. Y cuando se trata de la legitimidad legal y política, existe una mezcla de ambos, por lo que tal vez puede ser más legal, en el que también se toma como secundario el aspecto político. Pero hay un soporte legal para estas decisiones que sigue siendo apropiada para que los tribunales hagan una revisión cuando hay un caso contundente de legitimidad. Y esto normalmente es una instancia en la que se está buscando proteger este núcleo mínimo democrático, o en un caso extraño, cuando se está haciendo algún trabajo de protección de valores democráticos, pero cuando hay algo de naturaleza irreversible. Y esto me lleva a la teoría de cuándo y por qué van a fallar y cómo se puede remediar. El libro se llama Responsive Judicial Review, esta disfunción en la edad moderna, y toma en cuenta la democracia y la falta de confianza, pero tiene una concepción más amplia de por qué las democracias pueden fracasar incluso cuando parecen funcionar. Y hay tres formas de disfunción o bloqueo democrático que yo menciono y que los tribunales se van a encontrar bajo ciertas circunstancias. Primero que nada, tenemos fuentes de monopolio electoral, acumulación de poder a expensas de los arreglos pluralistas, y este tipo de bloqueo o disfunción es una amenaza directa a este mínimo democrático en los tribunales. También sugiero, sin embargo, que hay ciertas fuentes de disfunción que pueden salir debido a ciertos compromisos que involucran
puntos ciegos democráticos y cargas democráticas de inercia. Y parte de esto nos dice que incluso las democracias que parecen operar adecuadamente no tienen ninguna patología o riesgo y de pronto pueden encontrar estos puntos ciegos y cargas de inercia simplemente por la fragilidad humana, temas de tiempo en cuanto a la legislación, de los mandatos, presiones políticas, sociales y la dinámica que es esencial para que funcione bien el sistema. Todas estas dinámicas pueden crear ciertos bloqueos que van a evitar la realización de estos compromisos y deliberaciones y los tribunales se van a encontrar en el camino. Y para hacer esto hay al menos 3 precondiciones mínimas. Una, la independencia relativa judicial. 2, un tribunal con cierto nivel de soporte en la sociedad civil y política. Y 3, un nivel de poder que es suficiente para contrarrestar estos bloqueos. Pero con estas precondiciones, los tribunales pueden jugar un rol importante encontrando esas fuentes relevantes de disfunciones democráticas y no solamente pueden, sino que deben interpretar estas disposiciones que tienen las preocupaciones ante estos bloqueos probables. Ese es mi punto 3. El punto 4 es que al hacer esto, los tribunales tienen que tener en mente sus propios límites y el contexto en el que están operando. Y la noción de esta reactividad hacia estas cosas tiene 2 propósitos. Uno es que nos señaliza lo que los tribunales tienen que promover, esta reactividad al sistema político, tanto en lo débil como en lo fuerte, los compromisos. Y la segunda noción de reactividad es el compromiso que tiene el tribunal para poner atención a su propio contexto y poder responder a él y reconocer los peligros y límites que tiene su propio poder y legitimidad. Y en ese sentido, yo traigo la atención a 3 riesgos democráticos que tienen que ver en este tipo de revisiones judiciales responsivas. El primero lo llamo la inercia a la reversa, luego la debilidad y la reacción. Hay 3 fuentes de disfunción que nos podemos encontrar, pero también 3 riesgos de manera simétrica que está diseñado para resaltar tanto la promesa como los riesgos de una revisión judicial fuerte. Primero, la inercia a la inversa. Surge cuando hay un tema que está en desacuerdo, eso es esencial, y cuando el tribunal actúa de cierta manera en que la mayoría actúa de manera razonable en relación a un punto y que puede estar en desacuerdo con alguien y no hay ninguna bases legales para las decisiones del tribunal. Y hay un fuerte caso aquí de legitimidad para que la Corte únicamente tenga una revisión débil, es decir, que no sea final. Y esto demuestra que no se puede anular o modificar la decisión del tribunal alineándonos a la opinión de la mayoría. Por eso yo lo llamo inercia a la inversa. Y esto trae una serie de problemas de legitimidad política. El segundo peligro o riesgo es más instrumental y sociológico. Es donde el tribunal se involucra en una revisión que va a atraer a la mayoría, va a movilizar el desacuerdo y este desacuerdo no va a ser razonable desde el punto de vista de este compromiso hacia la democracia. Por lo tanto, es mucho menos valioso para la Corte y últimamente deberá de ser incluido dentro de los límites para que el tribunal mantenga su capacidad para proteger el Estado de Derecho y que no haga que todo se empiece a cuestionar. Distinguiendo este contexto en las preocupaciones electorales, por ejemplo, a las repercusiones, y únicamente estas preocupaciones deben motivar al tribunal para modificar la forma en la que se enfrenta a estas revisiones judiciales, pero se tienen que tomar en cuenta con seriedad porque el tribunal tiene una responsabilidad para mantener el Estado de Derecho y no puede participar en actividades que directamente van a amenazar su capacidad de hacerlo. Finalmente está el peligro de traer atención a la debilitación democrática. Si los tribunales hacen su trabajo demasiado bien y si constantemente están remediando los defectos
sin tener que utilizar recursos políticos, los actores políticos pierden su incentivo de hacer su parte, de jugar su papel en la implementación de este marco de referencia y tomar responsabilidad en la deliberación constitucional, y el tribunal reconoce los límites de su propia capacidad para poder atender todo y promover la deliberación en todos los casos, y por lo tanto deben de mantener cierto límite y de esta manera no quitarle responsabilidad a la parte del Ejecutivo y otros actores. Y los tribunales encuentran estos equilibrios en estas preocupaciones para ver cómo promover la democracia, pero no hacerlo de más, no exagerar su capacidad para poder llevarla a estos riesgos. Obviamente hay que poner atención a la evidencia y al contexto, pero yo sugiero que la parte o el mecanismo va a depender mucho en la adopción de una revisión, ya sea fuerte o débil, una combinación de razonamiento y recursos que nos van a dar cierto alcance para tener esta respuesta adecuada. Y donde vemos un riesgo en este mínimo democrático, y si se debilita, únicamente debe de ser de manera pragmática para poder evitar un daño, una confrontación con las ramas políticas. Y esta revisión judicial puede ser muy fuerte cuando se enfrenta a ciertos puntos ciegos, y esta inercia. Tienen que haber razones para poder hacer esta revisión, ya sea fuerte o débil, de una manera más sistemática y minimalista dentro del alcance del razonamiento, combinado con estas formas y recursos que van a forzar la acción y que van a mejorar las ramas de los poderes políticos. Y yo sugiero que esta revisión debe de venir con la disponibilidad del tribunal para mostrar la diferencia, para buscar esta deliberación razonable por parte del legislativo. Y en ese sentido va a traer atención a los tribunales para adoptar un enfoque distinto, acción contra inacción, desde este punto de vista de la revisión. Esta deliberación razonable debe de atraer mayores espacios de acción y también prácticas que tal vez no se han actualizado o revisadas y se van a poner bajo el escrutinio. Y esto parece como una diferencia entre acción e inacción, y yo también lo sugiero como una lógica por default. Quiere decir que si actúas te vamos a dar un margen de aprecio, pero si no actúas vamos a establecer ciertos estándares establecidos y estipulados por el tribunal. Y finalmente hay una combinación de revisiones débiles y fuertes que están en el corazón, en el núcleo de la revisión reactiva, y que busca promover esta fusión de legitimidad social, política y legal. Y también en el libro digo que los tribunales tienen herramientas adicionales para expandir su legitimidad política y social en la manera en la que razonan e interactúan. Y hay tres factores, aparte de los beneficios que vienen en este contexto. El primero es la forma en la que los jueces utilizan las opiniones, el segundo, el tono que adoptan al respecto, y el tercero, en la narrativa que utilizan en el curso de su razonamiento. Y para hacer esto, obviamente hay una variación entre país y país, y también en la forma en la que esto se aplica. Y yo conozco y reconozco esas diferencias, pero cuando es posible que la mayoría seleccione a un juez de una manera en la que este juez pone atención a los antecedentes de la persona y la identidad percibida, yo digo que los tribunales deben de buscar esta opinión que comparta ciertos atributos con la parte perdedora. Y, por ejemplo, en los matrimonios del mismo sexo, los jueces más conservadores de la mayoría deberían de estar presentes. Si están en contra del derecho al aborto, por ejemplo, el miembro del tribunal que tiene un apego a estos temas debe de prevalecer, porque tenemos que explicar que las voces de la gente se está escuchando, los argumentos se están tomando en cuenta, y que se
se tome una decisión en contra, no quiere decir que no se está respetando a la persona o se está simplemente rechazando su argumento en términos constitucionales, pero no personales, y se está respetando como ciudadano. Y se puede tomar este rol para ciertos argumentos dentro de un tribunal tradicional, y hay que priorizar en estos temas. La segunda idea tiene que ver con el tono de la decisión, y el argumento aquí es que los tribunales deben de adoptar un tono de respeto para el gobierno, en particular en casos donde el gobierno está involucrado en un caso constitucional. La profesora Aileen Kavanagh del College de Dublín escribió un artículo que se llama Constitución Colaborativa. Cuando habla entre la colaboración entre los diferentes poderes, aquí lo vemos de una manera pragmática, no porque el gobierno merezca respeto, sino porque mostrar respeto va a traer un resultado más favorable, ya que estaremos en cumplimiento con las decisiones de la Corte. Hay mucha evidencia muy extensa que sugiere que cuando la gente muestra confianza, cuando se les da este beneficio, van a actuar de manera recíproca. Cuando nosotros somos empleados y nuestro jefe no confía en nosotros, no vamos a trabajar tan duro, a diferencia que si nos mostrara toda la confianza. Y la misma lógica aplica a este tema en los legisladores y en las cortes. Si nosotros mostramos una falta de respeto al tribunal o a las ramas políticas, entonces vamos a tener una respuesta recíproca. No va a haber buena fe, no va a haber una buena participación, pero si mostramos una postura de respeto, aunque a veces esto depende de las circunstancias, pero frecuentemente obtendremos una mejor respuesta. Y deben de haber tiempos en el que hay actores que necesitan cambiar sus perspectivas. En Estados Unidos no hay una interpretación tan respetuosa a veces, y a veces este comportamiento se ve como no aceptable porque está en contra de las normas, y el tribunal a veces tiene que actuar de esa manera. Pero cuando hay duda, yo pienso que deben de actuar de buena fe, mostrar respeto, esperando que eso va a generar reciprocidad en términos del cumplimiento. El tercer factor es la narrativa. Cuando explicamos las decisiones del tribunal como jueces, desde luego nosotros no somos jueces, pero yo lo uso como un ejemplo. Hay que entrar en la mente de los jueces. Estamos hablando a diferentes audiencias, a los abogados, a otros jueces y a otros miembros de la comunidad que quizás están contentos con el resultado. Y de la misma manera, un juez tiene una opinión que debe de orientarse al perdedor del caso, porque le importa más al perdedor que al ganador. Cuando ganas, en realidad no tienes que saber por qué, simplemente estás contento porque ganaste. Cuando pierdes, es muy importante que se te expliquen las razones y que sean satisfactorias para ti. Y en estas instancias yo pienso que los tribunales lo hacen mejor cuando explican sus razones de una manera en la que van a resonar de manera universal y que va a enfocarse en los valores en particular. Nosotros tenemos que pensar como individuos que tienen compromisos con lo parcial y lo imparcial, lo personal con lo impersonal, lo universal con lo particular. Y de esa manera local y global, esta forma de pensamiento va a mejorar la percepción de la legitimidad de las decisiones del tribunal. Y tomando un paso hacia atrás, yo sugiero que hay una revisión judicial responsiva aquí que toma una perspectiva multifacética y que nos habla de cómo las cortes tienen que interpretar todas las disposiciones de maneras en las que se tomen en cuenta los valores democráticos, y específicamente 3 formas de disfunciones que se van a encontrar, que ya mencionamos: los monopolios, los puntos ciegos, las cargas de inercia, y que tienen que tomar en cuenta estos riesgos al tomar estas formas de inercia a la inversa, debilitación y respuesta. Y tenemos que poder calibrar el alcance
de la revisión judicial y que en particular debe de abrazar todo el razonamiento y los recursos, tanto débiles como fuertes, que son parte de la naturaleza del contexto político en el que están operando. Aparte de esto, tenemos una forma de voz responsiva que está poniendo atención al orden, al tono y a la narrativa. Mi último comentario tiene que ver con la universalidad o particularidad de esto. Uno aspira a tener una guía general para los tribunales en todo el mundo y por esa razón estoy comprometida en tratar de entender en dónde funciona qué y en dónde no funciona algo en los diferentes sistemas constitucionales que practican las revisiones judiciales y en donde yo tengo el beneficio de trabajar a través de diferentes escuelas. Y esto puede aplicar en ciertos contextos, en ciertos tiempos. Los arreglos políticos, la independencia legal, las tradiciones, todo es distinto. Y me parece que es inevitable que si esta teoría se va a utilizar, que se use dependiendo del contexto y el tiempo y requiere para esto de adaptación. Y yo invito a la gente en México interesada en esto, no solamente a usarlo, sino a adaptarlo, a criticarlo con el espíritu de que se aplique mejor en el contexto mexicano y que esté mejor enfocado en una teoría que es responsiva, pero responsiva de una manera en la que se adapta a los retos y desafíos que ustedes enfrentan. Y tener esta oportunidad de compartir mis ideas y también hablar con Catalina y con Roberto sobre sus pensamientos es algo maravilloso, es un privilegio y espero que sea una conversación que continúe durante meses y años, especialmente cuando salga la traducción al español del libro. Y tengo un gran compromiso a estos ideales, a estos principios que compartimos, pero que tienen que adaptarse y refinarse dependiendo del lugar y de la jurisdicción. Adelante, Catalina y Roberto, y gracias por su participación. Muchísimas gracias, profesora Dixon. Muy interesante todo lo que nos menciona acerca de la obra. Y bueno, demos paso ahora a la comentarista, la profesora Catalina Salen. Ella es investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo en Chile. Su área de especialización es Derecho Constitucional y sus líneas de investigación son Derecho Constitucional Orgánico, Derecho Procesal Constitucional y Justicia Constitucional. Es parte del Consejo Directivo del capítulo chileno de la Sociedad Internacional del Derecho Público, ICON. Además, es parte de la Asociación Chilena del Derecho Constitucional. Cuenta con diversas publicaciones en la materia, de las cuales destaco la dimensión objetiva de los derechos fundamentales como parámetro de la legitimación material en el Estado Constitucional de Derecho, el reconocimiento de los derechos implícitos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile, entre otros. Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también ha realizado estudios de posgrado. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos y escuchamos su comentario. Tiene 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me formulara el Poder Judicial de México a través del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro señor Arturo Saldívar. Para mí es un gran honor poder participar de la 20ª edición de la Feria Internacional del Libro Jurídico. En segundo lugar, quisiera saludar a la profesora Rosalind Dixon, autora del libro que comentamos el día de hoy y destacada académica a nivel mundial. En Chile somos varios quienes seguimos atentamente su riguroso trabajo disciplinar, el cual fue especialmente realzado en las reflexiones que se desarrollaron con ocasión del reciente proceso constituyente chileno que culminó el pasado 4 de septiembre. Saludo también a quienes me acompañan en el panel de hoy, a Roberto Niembro Ortega, académico y director general de las Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de México. Roberto, te deseo mucho éxito en la traducción de esta obra. Yo creo que vas a crear un lenguaje jurídico que va a nutrir nuestra disciplina desde el español, con los aportes que ha hecho la profesora Rosalind Dixon, así que te deseo mucho éxito en la importante empresa que vas a emprender. Y por cierto, nuestra moderadora Nora George. Por último, también agradezco el preciado interés del público que nos acompaña esta tarde. Responsive Judicial Review de la prestigiosa editorial Oxford University
Press es un libro que se ubica en el corazón mismo del debate acerca del rol que cumplen las cortes o tribunales que ejercen el control judicial de las leyes, de cómo tales órganos jurisdiccionales se insertan funcionalmente en una democracia, y si en virtud del principio democrático se encuentran suficientemente justificada su tarea. En otras palabras, el libro es un aporte para quienes defendemos la existencia de una justicia constitucional como componente esencial de las modernas democracias constitucionales. Por ello, el libro de la profesora Dixon no es exclusivamente una obra centrada en la justicia constitucional, sino, como ella misma lo dijo al comienzo, es por sobre todo una obra acerca de la democracia. La voz responsive que inicia el título del libro resume perfectamente su propósito. Esta palabra puede ser traducida literalmente al español como sensible, es decir, algo que reacciona. Y evoca precisamente la sensibilidad con que los jueces deben ejercer su función. Esto es, con la capacidad de reacción que deben tener tanto para proteger la democracia, como aquella necesaria para evitar una intervención jurisdiccional que termine erosionando la misma democracia o profundizando aquellos elementos disfuncionales que en ocasiones se producen en su seno. Trazar y reforzar esa capacidad es precisamente el propósito del libro, para lo cual la autora declara contribuir a la emergente nueva escuela que se ha formado en torno a las ideas de John Hart Ely. En Democracia es Confianza, Ely argumentó que el control judicial de las leyes no debe tener por objeto reemplazar el proceso democrático que llevan adelante los poderes políticos. Por el contrario, las cortes que ejercen este tipo de control deben reforzar el principio de representación y participación al dar respuesta a efectos disfuncionales que surgen en el mismo proceso. A partir de esta idea, Ely justificaba la existencia del Judicial Review. Reconociendo la trascendencia histórica que ha tenido la obra de Ely, Dixon se propone ampliarla desde tres perspectivas. Primero, identificando las condiciones políticas y sociales necesarias para que el control judicial de las leyes pueda cumplir eficazmente la función de reforzar el principio de representación democrática. Segundo, expandiendo la mirada más allá de la Suprema Corte de Estados Unidos e incorporando la experiencia comparada de otras cortes que buscan proteger y promover la democracia. Y por último, extendiendo el rango a nuevas amenazas a la democracia y que no fueron consideradas por Ely en su momento. Como señalé, la teoría del Responsive Judicial Review que propone Dixon pretende ofrecer una guía general para que las cortes ejerzan su función de control de constitucionalidad en un sentido que fortalezca la democracia. De esta manera, la autora identifica, justifica y desarrolla una serie de pasos que en su conjunto conforman una metodología la cual tiene por objeto permitir a una determinada corte decidir con qué alcance y con qué fuerza debe ejercer el control de un asunto traído a su conocimiento. Me quiero detener en esta metodología que la profesora Dixon ya nos ha detallado, pero me gustaría volver a repasarla más calmadamente para luego acabar con unas reflexiones a las cuales invita la lectura del libro. El primer paso de esta guía o metodología que contiene la teoría del Responsive Judicial Review consiste en que las cortes deben identificar si el asunto a resolver constituye o no un riesgo para la democracia. Y estos riesgos, digamos, no es algo etéreo que nos proponga el libro, sino que la profesora Dixon los identifica y los desarrolla, entregándonos un concepto que le permite al juez identificarlo. Ella ya lo ha señalado, un primer riesgo es el monopolio antidemocrático del poder, el segundo riesgo para la democracia es la existencia de puntos ciegos en la aprobación de la ley, y el tercero es la inercia para responder a demandas democráticas que promueven cambios constitucionales. De esta manera, la teoría propone asegurar desde las cortes una respuesta democrática para asegurar, como lo ha dicho la profesora Dixon, la existencia de elecciones regulares, libres y con un sistema multipartidista, a la protección de los derechos y libertades, y tercero, a los frenos y contrapesos que constituyen el núcleo mínimo de la democracia. Un segundo paso dentro de este método para que las cortes puedan asumir su rol protector de la democracia consiste en que éstas examinen los límites de su propia competencia y legitimidad para ejercer el control judicial.
Según Dixon, esto incluye verificar la existencia de condiciones previas que resultan necesarias para hacer posible una respuesta judicial democrática. Estas precondiciones, ya las mencionó la profesora Dixon, son la independencia de las Cortes, el apoyo de la sociedad política y la sociedad civil, y la existencia de competencias jurídicas que permitan corregir aquellos aspectos disfuncionales de la democracia. Lo anterior supone que los jueces presten la debida atención al contexto político y jurídico que rodea una determinada decisión y evitar que ellos mismos terminen generando un peligro para la democracia. Así, las Cortes deben evitar decisiones judiciales que generen un cambio que las mayorías democráticas no están dispuestas a aprobar o apoyar y que tampoco han podido resolver las legislaturas. En segundo lugar, también deben evitar producir reacciones negativas a su labor que afecten la capacidad de respuesta en favor de la democracia. Y tercero, deben evitar crear dinámicas en que los parlamentos tienen poco incentivo para abordar cuestiones constitucionales. El tercer y último paso consiste en que las Cortes deben buscar y lograr que la misma decisión con la que resuelven el asunto sea percibida como legítima desde el punto de vista del reforzamiento del principio de representación democrática. Esto implica decidir adecuadamente acerca de quién será el redactor del fallo. Ahí se detuvo bastante la profesora Dixon, ¿no es cierto?, entregándonos las características, el tono que usará y la narrativa que guiará el razonamiento judicial. La autora reconoce que el cumplimiento de esta guía general depende no solo del contexto político y social de cada corte. Cada país, ¿no es cierto?, tiene que entrar a verificar cómo esta teoría puede aportar o calza con ese contexto político y social. Pero también la aplicación de esta teoría depende de las habilidades técnicas y políticas de los jueces que integran esas cortes. En ellos recae la responsabilidad de identificar la respuesta judicial más adecuada, y no siempre, lo reconoce la autora, estarán en condiciones de saber calibrarla. Sin embargo, el objetivo perseguido por la profesora Dixon es aumentar el número de jueces que logren conducir el control judicial de una manera que genere una respuesta cuyo efecto sea el reforzamiento de la democracia. Ello supone desarrollar una capacidad de discernimiento que permita justificar el ejercicio de un control débil o un control fuerte de constitucionalidad. Este es el corazón de la teoría del Responsive Judicial Review. Finalmente, ¿qué alcance o con qué alcance las Cortes deben ejercer sus atribuciones? El libro de la profesora Dixon presenta así un enjundioso estudio que parte, como dije al comienzo, desde el concepto mismo de democracia. Es a partir de él que construye la teoría del Responsive Judicial Review. La originalidad de su investigación está en demostrar que los fundamentos de esta teoría pueden ser defendidos y alcanzados en la práctica, lo cual prueba con una presentación exhaustiva de experiencias comparadas. Esto constituye un avance importante para las doctrinas que justifican el Judicial Review, en contraposición a aquellas que lo niegan y que sustentan el llamado argumento contramayoritario de este tipo de órganos que ejercen jurisdicción. Mis reflexiones a partir del libro. La profesora Dixon es consciente de los límites de su propia teoría, a los cuales se ha referido en otras instancias y también en algunas publicaciones. En mi opinión, esas fronteras que la teoría no alcanza a cubrir dejan abierta todavía una cuestión importante a resolver. Y esta es que la actitud deferente de los jueces hacia el sistema democrático sigue recayendo en una concepción virtuosa de quienes ejercen el cargo. Podríamos afirmar que desde la teoría de Dixon, ese ejercicio virtuoso consistirá en que el juez sea capaz de seguir el método que exige el Responsive Judicial Review. Aquí me detengo para plantear una pregunta. ¿Existen factores institucionales que favorezcan la designación de jueces capaces de comprometerse con una teoría como el Responsive Judicial Review? La relevancia de este interrogante tiene una estrecha relación con la posibilidad de que un modelo normativo como el que propone Dixon pueda convertirse en un control efectivo a los jueces. Así, en mi opinión, el perfil del juez constitucional resulta central en la viabilidad de esta teoría. A lo anterior se suma una variable muy difícil de normativizar.
Esta consiste en la pluralidad de visiones sobre el funcionamiento del sistema democrático que los mismos jueces representan. En otras palabras, aun cuando los jueces de una determinada corte sigan paso a paso a Dixon, es muy probable que varios de ellos lleguen a conclusiones disímiles sobre el tipo de control que deben ejercer. Esto porque podrán interpretar de distinta manera qué es un riesgo para la democracia y qué no lo es. Por ejemplo, algo que se da habitualmente, al menos aquí en Chile, es que cuando una corte examina la regulación de un derecho fundamental, pueden existir jueces que estimen que esa regulación vulnera el contenido mínimo del derecho, mientras que otros argumenten que la regulación de ese contenido está dentro de los márgenes que la misma Constitución habilita al legislador. Ambas posiciones entienden que están defendiendo un elemento clave de la democracia, lo que nos lleva a plantear otra pregunta. ¿Cuál de las dos posturas se extralimitó o restringió en exceso su control? Estas prevenciones no le restan mérito a la propuesta de la profesora Dixon, que además, es justo decirlo, se enmarca en un trabajo más amplio que ha desarrollado como académica a lo largo de los años. Los parámetros normativos que propone en el libro deberían permitir evaluar la oportunidad, la forma y los fundamentos de una determinada decisión judicial. En el contexto latinoamericano, esta herramienta cobra una especial relevancia. Las democracias de nuestros países sufren en cada ciclo político importantes amenazas a su funcionamiento. Con ocasión de estos riesgos, nuestros tribunales de justicia y cortes constitucionales juegan un significativo rol en el sistema político, puesto que se han erigido como las sedes naturales que utilizan los ciudadanos para la protección de sus derechos fundamentales ante el abuso o la inercia del poder político. Detrás de esta constatación se esconde, eso sí, un arma de doble filo. El Poder Judicial y las Cortes Constitucionales ejercen su labor en una verdadera cuerda floja, donde deben equilibrar constantemente su sometimiento al principio democrático, pero al mismo tiempo procurando su defensa activa. Para la mayoría de los países latinoamericanos que siguen una tradición europea continental, este asunto no es menor. Y aquí estamos contextualizando, como nos invitó la profesora Rosalind Dixon. Específicamente me refiero al principio de juridicidad. ¿Hasta dónde un juez puede calibrar políticamente el ejercicio de una competencia que está llamado a ejercer? ¿Cómo renunciar, de acuerdo a nuestra tradición jurídica, a un imperativo mandato constitucional o legal? Para ir concluyendo, quisiera poner el caso de Chile. Hace un par de días atrás, una sala del Tribunal Constitucional declaró por segunda vez inadmisible un requerimiento para declarar la inconstitucionalidad de organizaciones que reivindican la restitución de tierras al pueblo mapuche, utilizando la violencia como método de acción política y que el mismo presidente de la República recientemente ha caratulado como actos terroristas. El TC chileno tiene la atribución para aplicar una sanción política como mecanismo de defensa de la democracia. El proceso fue iniciado en este caso por una acción popular. El fundamento de la sentencia de inadmisibilidad, suscrita por 3 de los 5 ministros que integraban la sala, fue que este tipo de ilícitos estaba siendo conocido por la justicia penal. Con este criterio, en mi opinión, la sala dejó completamente vacía la atribución de sancionar políticamente, no penalmente, a aquellos grupos que desde el interior del sistema democrático buscan su propio debilitamiento o destrucción. De mantenerse esta jurisprudencia en el futuro, probablemente podríamos referirnos a una verdadera mutación constitucional derogatoria de esta atribución que tiene actualmente el Tribunal Constitucional. La duda que planteo, y con esto termino, para nuestro derecho continental, que como sabemos es distinto a la tradición anglosajona, es hasta qué punto nuestros jueces tienen realmente un margen de acción política sin traicionar el ordenamiento jurídico. El dilema del Tribunal Constitucional chileno es claro: ejercer una atribución que naturalmente le pertenece podía ahondar en un conflicto político étnico que está desestabilizando actualmente a nuestra democracia. Pero al mismo tiempo, el hecho de no haberla ejercido deja una mayoritaria sensación de que falló a su cometido. Esto es solo uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en nuestras respectivas jurisdicciones y que realzan el significativo aporte de la teoría elaborada por la profesora Dixon. Felicito a la autora por la magnífica obra que nos ha entregado y espero que podamos seguir enriqueciéndonos con los frutos de su prolífico trabajo académico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Salem. Qué interesante
la reflexión que hace acerca del caso Chile y el margen político de las personas trabajadoras. Demos paso ahora al doctor Roberto Niembro. Para ello daré una lectura, una síntesis curricular del doctor. Él es el director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid también, y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España. Egresó como abogado de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es profesor de posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de diversos libros y artículos. Entre ellos destaco 10 sentencias emblemáticas de la Suprema Corte junto con Pedro Salazar y Carlos Alonso. Teorías críticas y Derecho Mexicano, coordinado con Jaime Cárdenas y Aleida Hernández. Muchas gracias, doctor. Por favor. Hasta aquí. Gracias, Nora. Buenas tardes. Y bueno, gracias a Rosalind Dixon por haber aceptado la invitación y a Catalina por también aceptar la invitación para comentar este libro. También para mí es un honor tener esta oportunidad y bueno, comentar un libro que efectivamente pues estamos traduciendo mi colega Alejandra Sánchez y yo, con el fin de que esta teoría útil, por un lado, y profunda teóricamente, sea conocida por el auditorio, por la audiencia hispanohablante en los próximos meses. En primer lugar, pues también quería, digamos, empezar con una contextualización desde mi punto de vista breve de la teoría de Rosalind Dixon, porque es importante para el lector y la lectora mexicana, que es principalmente la que ahora nos escucha. Como ya adelantaba Catalina, la propuesta de Rosalind Dixon, de la profesora Dixon, está o le da seguimiento o desarrolla una teoría del proceso político de John Hartelly, publicada en Estados Unidos en 1980, y en la cual pues, se incorpora Rosalind y otros autores como Roberto Gargarella o Stephen Garbaum, y que incluso pues, ha sido recientemente actualizada en distintas publicaciones por distintas personas que están interesadas en este tipo de aproximación de reforzamiento o que pretende reforzar la democracia desde la justicia constitucional. Entonces, lo que quiero hacer en mi presentación, y después de contextualizar de esta manera, es pues, dar las razones por las que creo que el público mexicano en general y hispanohablante pues, podría estar interesada en la teoría de la justicia constitucional de la profesora Dixon. Después quiero identificar algunas de las dificultades que encuentro, digamos ya, para su aplicación, hacer alguna crítica sobre el tema de la propuesta que nos hizo al final sobre la narrativa de las sentencias, de quién la redacta, de cuál es el tono que se utiliza, y finalmente hacerte una pregunta, Rosalind, sobre cómo aplicar tu propuesta cuando se hace control de reformas constitucionales o de inconstitucionalidad de normas constitucionales. Entonces, empezando, ¿por qué sí leer esta obra, que desde mi punto de vista es magnífica? Pues creo la primera razón que daría es porque es una obra con una profunda utilidad práctica y además tiene un profundo conocimiento teórico. Es decir, esta obra tiene interés tanto para el teórico del derecho constitucional como para el juez o jueza constitucional que todos los días está tomando decisiones en un tribunal. Además, encontrarán en la obra un profundo conocimiento del derecho comparado, como no podía ser de otra manera, conociendo el bagaje y la especialización de la profesora Dixon, y además una gran cantidad de ejemplos prácticos para reflexionar sobre la teoría. Es decir, no es una teoría alejada del derecho constitucional cotidiano de tribunales constitucionales de diversas partes del mundo, y esto también lo quiero resaltar, porque no es como sucedía en libros del mismo John Hartelly, por ejemplo, que era un libro enfocado, pensado para la práctica norteamericana. Ese no es el caso del libro de Rosalind Dixon, que tiene distintos ejemplos de tribunales constitucionales de lo que podemos llamar el sur global y donde México precisamente se encuadraría. Además, porque creo que las sugerencias que vienen en el libro no son solo teóricas, sino también de tipo estratégico, y esto es interesante, porque digamos hay una teorización de las estrategias o del tipo de estrategias que los jueces deben tomar en cuenta al momento de tomar sus decisiones,
o pueden tomar en cuenta al tomar sus decisiones, atendiendo a sus capacidades institucionales y a sus límites en términos de legitimidad democrática y términos de legitimidad en un sentido más amplio. No voy a resaltar ya digamos, los puntos que hizo Rosalind, pero creo que es muy importante nada más enfatizar el tipo de disfunciones democráticas sobre las cuales ella nos llama la atención, pero que ya han sido mencionadas con anterioridad. Otro punto que también creo que vale la pena, por la que vale la pena leer el libro, es porque también hay una consideración sobre las reacciones que puede haber en el ejercicio de la justicia constitucional. Es decir, en las teorías de la justicia constitucional, lo que solemos encontrar es qué sí deben hacer los jueces, pero no encontramos una consideración teórica sobre, ojo, estos son tus límites y estos límites los tienes que tener en cuenta porque si no puedes generar reacciones que te salen más caras a largo plazo, digamos. Y esto en la vida cotidiana de los jueces y jueces constitucionales es importantísimo. A veces se pierde de vista, creo yo, en la teorización constitucional, pero finalmente es muy importante en la práctica cotidiana de los tribunales constitucionales. Otra razón por la que creo que es muy valiosa la aportación es porque no piensa la justicia constitucional en blanco y negro. Es decir, no es una opción de todo o nada. La teoría está llena de matices y de precisiones y de cuándo y cómo vamos a aplicar, por ejemplo, el test de proporcionalidad o los escrutinios o cuál va a ser la modulación que le demos a la aplicación de esos tests. Y creo que ese tipo de matices que están incorporados en la teoría permiten a su vez la contextualización. Es decir, la invitación que nos hace Rosalind Dixon a aplicar contextualmente la teoría no es solo una invitación en abstracto. La propia teoría tiene los matices necesarios para permitir la aplicación contextual. Por otro lado, ya lo decía, esta teoría no sufre del parroquialismo de las teorías de los 80s o de los 90s de la justicia constitucional. En México hemos leído mucho, por ejemplo, la teoría de John Hartelly o la teoría de Ronald Dworkin, pero en realidad esas teorías fueron pensadas para la realidad norteamericana, muy distinta a la realidad mexicana o la realidad de otros países de Latinoamérica. Afortunadamente eso no sucede con la teoría de Rosalind Dixon, lo que refuerza además nuestra posibilidad de importar, digamos, esa teoría haciendo una adaptación, como ella misma describe en otra de sus aportaciones a la metodología del derecho constitucional comparado. Ahora bien, ya aquí vienen mi escepticismo, mis críticas, digamos. Mi escepticismo está en si la aplicación de esta teoría no demanda jueces con altas capacidades, tanto teóricas como estratégicas. Digamos, tú lo mencionas en algún momento, los jueces son una especie, y las juezas son especies de hombres y mujeres de Estado, ¿no? Pero esta teoría es tan sofisticada, tan profunda, y en algunas ocasiones presupone conocimientos de teoría constitucional comparada de muy alto nivel, ¿no? Y también de unas consideraciones estratégicas bastante importantes. Entonces, a veces yo pensaba cuando leía la teoría si esta teoría no estaba destinada a lo que se conocen como los towering judges o los jueces de esta publicación que se hizo sobre jueces que destacan sobre sus pares. Y que hay buenos ejemplos en todas las cortes, no quisiera mencionar, pero que sabemos esos jueces y que no son abundantes, digamos. Entonces, yo pensaba cuando leía si esta teoría no era una teoría que estaba más destinada a cierto tipo de jueces con ciertas capacidades, ciertas características teóricas y estratégicas como hombre o mujer de Estado, digamos que políticamente hablando, que la pueden llevar a la práctica. Incluso, y quiero dar un ejemplo para decir por qué pienso esto, cuando tú sugieres, Rosalind, la idea del tono de la narrativa y de la decisión de quién debe redactar una sentencia, eso pareciera ser fácil, digamos, optar por una narrativa y un tono que convenza a la parte perdedora. Pero desde mi punto de vista eso no es tan sencillo, digamos. Eso creo que sí, y que requiere, digamos, demasiado bagaje para, en la práctica cotidiana, poder llevar eso a cabo. Y entonces no sé si estamos pensando, no quiero decir un juez Hércules, pero sí los jueces en los que estás pensando para llevar a la práctica esta teoría, pues digamos, tienen unas capacidades teóricas, estratégicas muy elevadas, diría yo. Un desacuerdo adicional en el tema de la narrativa. No concuerdo contigo en el punto de que la narrativa y la persona que redacta la sentencia tiene que ser aquella que está más cercana a la persona perdedora. Y quiero ponerte un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario en México.
Para mí resulta muy importante, o en las sentencias de matrimonio igualitario, resulta muy importante que quien redacte esa sentencia le hable a la comunidad homosexual. Porque a través de la sentencia, esa sentencia es un papel que van a utilizar ellos y dependiendo del lenguaje que tenga esa sentencia, van a poder utilizar en las luchas culturales. Entonces, si tú pones a redactar esa sentencia, por ejemplo, al juez más conservador de la Corte, muy probablemente use un tipo de argumentación meramente liberal, por ejemplo. En cambio, si tú pones a redactar esa sentencia a alguien que comparte la lucha del reconocimiento por parte de la comunidad homosexual, muy probablemente va a utilizar un argumento de igualdad. Y creo yo que en contextos tan violentos, por ejemplo, para ciertas comunidades, para ciertos grupos en condiciones de vulnerabilidad, yo prefiero que ahí la Corte le hable a esos grupos y no al grupo perdedor, digamos, que normalmente ha sido el que tiene el poder político para bloquear, digamos, esos accesos a esas reivindicaciones. Y finalmente, esta es mi última pregunta. ¿Cómo aplicas o qué precisiones o qué precisiones o características tendría que tener esta teoría del Responsive Judicial Review en el caso de declarar inconstitucionales reformas constitucionales o normas constitucionales? Porque ahí, pues, todos los niveles suben a un nivel, digamos, político muy importante, ¿no? Entonces, creo yo que el estándar de la teoría puede ser útil para pensar, por ejemplo, la invalidez o inconstitucionalidad de leyes, pero no sé si tendría que haber algunos ajustes, particularmente por el tipo de reacción política que puede generar por los poderes políticos el que un tribunal constitucional se atreva, por decirlo de algún modo, se atreva a declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, ¿no? Sobre todo cuando esa reacción puede conllevar la amenaza en sí mismo de la independencia del tribunal. Es decir, que en esos supuestos creo habría que tener tal vez un segundo libro, y ojalá fuera así, de el Responsive Judicial Review para la declaratoria de inconstitucionalidad de reformas constitucionales. Es todo y muchas gracias, ha sido un honor y me da mucho gusto que estés en la Suprema Corte de esta manera, aunque sea virtual. Y gracias, Catalina, por tus comentarios. Muchas gracias, doctor Niembro. Muy interesante y bueno, pues evidentemente lanzó un comentario que sería muy interesante que fuera respondido por la profesora Dixon. Entonces, profesora, tiene usted un tiempo de réplica, hasta 5 minutos para hacer un comentario respecto de los argumentos que han vertido sus comentaristas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Gracias, Roberto, Catalina, por comentarios tan generosos. No puedo hacer justicia a todo lo que dijeron, pero trataré de responder un poco. El tema aquí en común es cómo encontrar a estos jueces, porque es algo muy ambicioso, y cómo podemos tener un sistema que promueva a estos jueces. Es un reto que tenemos en común y también tenemos un par de preguntas que tienen continuidad. Por ejemplo, estos casos tan difíciles como el caso de Chile y el tema de las reformas constitucionales, donde los tribunales tienen una legitimidad que está muy estirada. Y bueno, voy a darle este orden a mis comentarios. En cuanto a la ambición de los jueces, cómo seleccionarlos, cómo asignarlos, estoy de acuerdo, Roberto, que hasta cierto nivel se requiere de ciertas habilidades especiales por parte de los jueces. No es una teoría para todos los jueces de todos los tribunales en todo momento, pero tengo 2 respuestas. Uno es que probablemente solamente necesitamos un juez que sea respetado en un tribunal para que sea el juez responsivo y que pueda tener influencia sobre los otros jueces para que esta teoría en realidad pueda permear en ese tribunal. Debo decir que en muchas instancias ha habido un juez que ha tomado estas ideas hasta cierto punto y vemos que puede influenciar en la mayoría de manera implícita y no explícita. El segundo punto es que pienso que una vez que uno lo dice de esta manera y si se entiende el libro y si se discute el libro, creo que va a aumentar el número de jueces que tienen la posibilidad de seguir estos enfoques, porque son ideas complicadas y, como dices, hay ciertos matices
Y estos principios básicos se están tratando de reducir a 3 aspectos, por lo que se puede entender bastante bien de maneras en las que pienso que va a aumentar hasta cierto nivel el número de jueces que serán capaces de poder aplicar este tipo de revisiones. Y lo siguiente que quisiera decir sobre la asignación de los jueces es que esto tiene que ver mucho con las habilidades legales y políticas. No puedes asignar a alguien simplemente porque tiene una excelencia legal. Hay una virtud aquí para tomar en cuenta también las habilidades institucionales y la experiencia política. Y es una razón por la que los sistemas de designación, como el sistema colombiano, que busca encontrar ese equilibrio, y me parece que un modelo tiene que ver más con esta revisión responsiva que reconozca la importancia del alcance político, no solamente para asegurar tener jueces que comparten los valores democráticos, pero también experiencia política hasta cierto nivel. Y esto nos lleva a las calificaciones que tienen que tener los jueces y que tenemos que valorar sus experiencias políticas y su excelencia legal al momento de designarlos. No hay una fórmula mágica, pero me parece que el expandir esto y alentar a una variedad de académicos, políticos, legales, va a aumentar la capacidad de los jueces para poder realizar este tipo de trabajo. Y lo último que quiero decir es que las cortes civiles tienen una tradición de capacitación para sus jueces y este es un tipo de enfoque que se puede enseñar y también se puede intuir. Y cuando dices, Roberto, que es difícil de escribir una opinión o una resolución para la parte perdedora, estoy confiada de que tú y Carolina y Catalina pueden practicar esto y de esta manera capacitar a otras personas para que sea más posible expandir estas capacidades en ese sentido. Y muy bien, ¿qué pasa con los casos complicados? Me parece que estos son los que nos van a poner al límite porque nos están preguntando o están pidiendo a los tribunales ir hasta sus extremos y en sus capacidades. Y esto quiere decir que hay que destruir ciertas reformas. También quiere decir tomar una perspectiva más suave cuando hay cierta inestabilidad. En el caso chileno, me parece, y tengo que aprender más sobre ti, Catalina, pero me parece que el tribunal tenía que evitar un recurso inmediato y esta invalidez y bueno, también tiene que decir, este no es el tipo de cosa que puede vivir para siempre, pero por el momento lo estamos utilizando. Sin embargo, esa es una advertencia de que se tendrá que corregir en el futuro. Y eso es lo que estamos esperando en un tribunal, en ciertas circunstancias, que evolucione. Y este punto es que nos dice que hay diferentes casos en que van a haber momentos en que se va a estirar demasiado estas capacidades. Y como dijo Roberto, a veces hablar al lado perdedor no le hace justicia al ganador. Y estoy de acuerdo, a veces tenemos que hablar de una manera especial hacia el ganador y normalmente podemos ver ciertas decisiones, ciertas sentencias en las que se está condenando la subordinación racial, por ejemplo, y puede ser opiniones muy pragmáticas que no han dado recursos para aquellos que están luchando por la igualdad. Y tenemos que juzgar cuál es el tiempo, cuál es el lugar, porque a veces una batalla continúa y el enfoque del tribunal debe de ser alentar la movilización, el lenguaje adecuado para el litigio y para continuar con esta lucha política, pero a veces hay una victoria en el que es momento de pausar y explicar a los perdedores por qué deben de aceptar esta decisión y permitir su implementación. Cuando yo me casé en Australia, usaba ciertos lenguajes y mi jefe
del ministro de Australia me dijo, noté que no estás mencionando lo que yo pienso, y lo hago porque no estoy de acuerdo en la forma en la que él lo enfoca, pero depende muchísimo del contexto. Y en segundo lugar, yo asumo que cuando alguien está escribiéndole a la mayoría, aunque sean el miembro más conservador, va a dejar cierto espacio para los argumentos, para los jueces más progresistas, para que puedan encontrar un lenguaje más inspiracional y poder explicárselo a la parte perdedora. Y yo no estoy diciendo que hay que buscar la parte más conservadora del razonamiento. No, es decir, que principalmente se trata de cómo habla el juez, sino de qué representa. Y como dijiste, Roberto, hay muchas formas en las que esto, puede encontrar diferentes matices. Y yo reconozco que este es un esfuerzo para construir capacidades y también mapear las decisiones actuales y este entendimiento. Pero debo decir que hay trazas de todo esto en México, en Chile y en otros países de Latinoamérica, especialmente Colombia. Y estoy confiada de que con este diálogo maravilloso que se está alentando y facilitando, la capacidad va a estar ahí en México sin duda. Y hay un diálogo maravilloso también en Chile en cuanto a la reforma constitucional, y estamos construyendo estas capacidades para que haya una justicia más matizada y que podemos pensar con un mayor optimismo, simplemente para enfocarnos en esta democracia. Y muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, profesora. Muy interesante todo lo que nos indica. Tenemos 10 minutos más. Si alguien quisiera hacer alguna reflexión, no sé si la profesora Catalina Salem quisiera comentar algo, o el doctor Niembro, por favor. No sé. Simplemente comentar, Nora, a propósito del punto que ha señalado el profesor Niembro sobre la declaración de inconstitucionalidad de reformas constitucionales, fue justo el otro caso que tenía para la profesora Rosalind Dixon acá en Chile también, pero al final me decidí por uno más reciente, porque hace ya algún tiempo, pero es una sentencia que está muy, digamos, candente en la academia en Chile. El Tribunal Constitucional chileno declaró la inconstitucionalidad de una ley de reforma constitucional que establecía lo que se llamaban los retiros de fondos previsionales, es decir, que durante la pandemia COVID-19 los chilenos podíamos retirar los dineros que teníamos ahorrado para nuestra vejez y poder usarlos en el contexto de pandemia. Y en Chile el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva de ley en esta materia, de manera tal que los legisladores, porque el presidente de la República no estaba de acuerdo con esa política legislativa, buscaron en cierta medida otro mecanismo que permitiera prescindir de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, y lo que hicieron fue establecerlo a nivel constitucional directamente, estos retiros previsionales. Y yo diría que ese fue otro caso difícil del Tribunal Constitucional chileno, y ahí quien redactó la sentencia fue un ministro que había sido designado por el propio presidente de la República, que había requerido la inconstitucionalidad de esa ley de reforma constitucional. Entonces ahí hace mucho sentido, ¿no es cierto?, no solamente quien redacta la sentencia, sino la narrativa, que en ese caso fue muy dura. Sobre el sistema de nombramiento de los jueces, también me gustaría decir algo. En Chile existe un sistema de nombramiento en donde yo diría que hay un consenso unánime de que debe ser sustituido. Y ese sistema de nombramiento busca precisamente lo que señala la profesora Rosalind Dixon, esto de tener una corte constitucional compuesta por jueces con experiencia política. Por ejemplo, hemos tenido ministros que han sido ex senadores, ex parlamentarios, y que han hecho una conducción institucional del Tribunal Constitucional que ha sido muy exitosa, porque precisamente tienen esa sensibilidad política para leer el contexto y poder entregar una decisión adecuada. Y por otra parte tenemos nombramientos que hace la Corte Suprema de Justicia que apelan a buscar jueces técnicos. El punto es
que ese sistema de repartición de competencias, porque cada poder del Estado nombra directamente a los integrantes del Tribunal Constitucional, no tiene frenos y contrapesos. ¿Y qué ha sucedido en el Tribunal Constitucional chileno? Ha prevalecido el componente político y eso ha llevado al desprestigio del Tribunal Constitucional, porque de 3 miembros elegidos por la Corte Suprema versus, ¿no es cierto?, los otros 7 que tienen una designación política, no se produce esa influencia técnica hacia, o no se traspasa esa capacidad técnica hacia los otros ministros, y termina finalmente el tribunal decidiendo cada decisión de acuerdo a las posiciones políticas de quienes nombraron a los ministros. El principio de ingratitud que todos conocemos, ¿no es cierto?, de las designaciones no se produce. Entonces, creo que el sistema de nombramiento, y aquí concuerdo con la profesora Dixon, ahí está la clave, ¿no es cierto?, está la clave de cómo agregar ese componente. Y por último, simplemente preguntarle a la profesora Rosalind Dixon, ¿qué opina ella de buscar otros mecanismos que permitan tener frenos y contrapesos al interior de las Cortes Constitucionales y que precisamente permitan lograr los objetivos de su teoría? Por ejemplo, ¿qué pasa o cómo deliberaría una Corte si estuviera compuesta además por un jurado que acompañara la decisión acerca de la inconstitucionalidad de una ley? Creo que ahí se abre un mundo de posibilidades en donde se podrían reflexionar también cada uno de los puntos que nos propone en su teoría. Muchas gracias, profesora Salem. No sé si el doctor miembro quiera agregar algo. Todavía tenemos un poco de tiempo. Gracias, Nora. Dejémosle el tiempo a la profesora Dixon para que pueda contestar. Muchas gracias, Rosalind, por sus comentarios. Thanks, Roberto. Gracias, Roberto. Catalina, mencionas cosas muy interesantes, una pregunta muy interesante, y me parece que gran parte del debate en relación a la reforma constitucional en Chile tiene que ver mucho con quiénes son los jueces y cómo son designados. Yo he hablado de derechos sociales en Chile y depende enormemente de quiénes sean los jueces, el tipo de disposiciones que vamos a ver para una nueva constitución. Y según entendí tu comentario, hay demasiado énfasis técnico y cómo tratar de crear ese balance entre lo técnico y lo político. Y eso es realmente importante. Y algo que yo puedo decir sobre mi invitación al diálogo es que yo he creado un marco de referencia aquí y a mí me encantaría que la gente como tú trate de encontrar esa respuesta y que ustedes me enseñen cuáles fueron esas reflexiones que obtuvieron a través de mi trabajo. Eso es lo que quiero, que tengamos un marco de referencia para nuestro propio pensamiento y que tratemos de encontrar esos beneficios y también las precauciones, ver cuáles son los límites y riesgos. Pero al tener todas las respuestas y saber que nuestros colegas pueden tomar este marco de referencia y obtener sus propias ideas, eso me va a enseñar muchísimo a mí también para ver cómo cada jurisdicción hace esas ideas una realidad. Me parece que hay un gran beneficio aquí el tener, por ejemplo, un amparo, un mecanismo de tutela. Creo que es algo deseable y también hay puntos más abstractos en ciertos casos que al tener estas bases intelectuales y educativas, pueden mejorar muchísimo la capacidad de un tribunal para hacer esta revisión responsiva, porque quiere decir que el tribunal está pensando no solamente caso por caso, sino de manera más sistémica, y me parece que eso es muy valioso. Y también hay ciertos reportes de casos que son críticos y justos, y también eso es necesario. Y me parece que tener a alguien que sabe hablarle al gobierno, pero tal vez no también a los ciudadanos, ahí importa mucho el tono y la narrativa. Así es que tenemos que encontrar eso. Siempre le doy preferencia a esa narrativa, como Roberto y tú mencionaste. Pero en realidad no tengo una buena respuesta. A mí me encantaría que ustedes
hagan sus reflexiones y nos den la respuesta a nosotros. Pero debo decir que encontrar ese equilibrio, ese acceso jurisdiccional equilibrado junto con la capacitación, el conocimiento, la investigación y la educación van a ser herramientas muy importantes, pero no hay duda de que especialmente en Chile tenemos que encontrar esas respuestas en estos intentos de reforma constitucional. Y Roberto, sí, seguramente quiero escribir una secuela a mi libro. Y parte de la lógica de esto es que la revisión responsiva tiene un sentido de principios, un gran control justificable en donde es necesario proteger a este núcleo mínimo democrático. Y si los tribunales deben de hacerlo, dependerá también de la pragmática y del éxito que pueden tener. Cuando tenemos reformas limitantes, a veces no le vamos a atinar al blanco y las consecuencias pueden ser muy negativas. Así es que el ejercicio de esta revisión es legítima, pero debe de hacerse con mucha precaución, con esta perspectiva y entendimiento de que si fallamos, el tribunal puede sufrir consecuencias algo complicadas y bueno, se puede reemplazar incluso toda una constitución en vez de reformarla. Y otra cosa que en meses recientes he estado analizando es el debate de las decisiones de Kenia, un tema en el que yo y el profesor Lando y otros pudimos intervenir, y me quedé impresionada por las decisiones de la Suprema Corte de Kenia para limitar estas reformas de ciertas maneras en las que creo que estaba ahí en una revisión muy fuerte, de una manera en la que Catalina, por ejemplo, me preguntaba sobre el contexto chileno, de que si las cortes pueden hacerlo, y creo que en Kenia sí se acaba de hacer. Es posible, pero es difícil y requiere de cierto aprecio, como dijo Roberto, de las virtudes, los límites y de las revisiones activas. Muchas gracias, Nora, por ser moderadora en esta sesión y gracias a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos el desarrollo de esta mesa. Pues nos quedamos con los comentarios que expusieron los comentaristas y desde luego la autora. Y bueno, un honor para mí moderar esta mesa. Y lo único que me gustaría decir para concluir es que sin duda el rol que cumplen los jueces en el juego político y democrático es importante. Y bueno, por ello pues es muy oportuna esta obra, sin duda en voz de sus propios comentaristas, que la indican y que la describen como una obra, una guía general, ¿no? Una utilidad práctica que permita a los jueces partir de una teorización de las estrategias que deben de seguir, ¿no? en el ejercicio de función y sobre todo del control constitucional. Muchísimas gracias a los tres y bueno, siguen las actividades de esta 20ª edición de la Feria del Libro. Entonces, invitamos a la audiencia que continúen con nosotros. Muchísimas gracias y hasta aquí llegó esta mesa. Gracias.